Listo, entonces voy a compartirle primero unas diapositivas y luego unos videos muy ilustrativos en donde nos van a evidenciar y reflejar los métodos más utilizados en la microbiología para eso. Entonces, ustedes dirán, bueno, y yo estudiante de medicina, ¿eso qué o qué? Yo no lo voy a hacer. Pues claro que usted no lo va a hacer, obviamente no lo va a hacer, pero es que usted entienda la relación de la importancia de estos ayudas diagnósticas que son los cultivos de las muestras biológicas de sus pacientes a la hora de evidenciar un microorganismo que está siendo el agente causal de la infección. Sobre todo estos cultivos se utilizan mucho para gérmenes de fácil crecimiento, de crecimiento rápido, no son muy convenientes para esos microorganismos que se demoran, puesto que a medida que el tiempo va pasando y en las reservas de cómo ellos se vayan expresando, se pueden contaminar algunos de estos cultivos y es dependiendo de dónde se almacenen o dependiendo también de la asepsia que se tenga en los laboratorios. Y los tiempos, cómo se demora. Entonces, estos métodos de siembra van a tener diferentes tipos de utilidad en lo que nosotros queremos evidenciar de microorganismos. Si queremos obtener una cepa pura, y cuando hablamos de cepa pura estamos hablando de que en ese medio de cultivo solamente está creciendo un tipo de microorganismo, ¿ya? Entonces hay una siembra para poder ver ese aislamiento exponencial de las bacterias que se llama siembra por agotamiento. Encontramos otros tipos de siembra para procesos de identificación, cuando estamos trabajando lo que son las enterobacterias, y ahí utilizamos lo que es baterías bioquímicas, que son tubos con medios semisólidos, medios líquidos, para mirar esas reacciones bioquímicas que tienen las enterobacterias, ya que ellas fermentan, acidifican o alcalinizan un medio. Aparte de eso, producen gas, producen otras sustancias químicas como ácidos sulfídricos. También podemos evidenciar movilidad, y eso pues gracias a los métodos de siembra que se utilicen. Hay otros métodos para antibiogramas, para hacer pruebas de susceptibilidad, como la siembra masiva, que se hace en medios idóneos, en donde se puede ver o expresar el microorganismo con relación a cómo actúa o no el antibiótico en ellos. Entonces, los métodos de siembra están para eso, para que el microbiólogo, el bacteriólogo utilice esa herramienta y pueda sembrar la muestra del paciente, y una vez que hay un crecimiento significativo de esos medios enriquecidos, selectivos o diferenciales, puede hacer otros subcultivos que nos van a dar ya el nombre y apellido del microorganismo como tal. Y tenemos el otro tema, que es la tinción de Gram, que es como la madre de todas las tinciones, ya que con esta tinción nosotros vamos a buscar la ruta de identificación de las bacterias, sobre todo esa gran población microbiana que son los gram positivos y los gram negativos. Entonces hablaremos un poco, espere que todavía falta gente y pues necesito que ya todos estén para poder comenzar, bueno, lo que falta uno. La tinción de Gram. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho en el laboratorio? Pero igual, cuando volvamos, lo vamos a hacer porque sí o sí nos toca hacer tinción cuando estamos trabajando sobre todo con las bacterias. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, señora. Sí, profe, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? fuerte y claro. Listo. Bueno, entonces, ¿para qué sembramos? ¿Dónde sembramos? ¿Y qué necesitamos para realizar una correcta siembra?
Bien, entonces esta siembra lo que nos van a mirar, un crecimiento exponencial del microorganismo en donde empieza de una forma así constante y luego va a tener sus picos altos y eso va a depender de la carga microbiana que venga en la muestra de mi paciente. ¿Ya? Y obviamente los medios de cultivos es en donde vamos a hacer esas respectivas siembras. Bueno, los métodos de siembra se utilizan para inocular el microorganismo, ya sea utilizando diferentes o distintos métodos sobre un medio de cultivo, y pues la utilidad de ese medio de cultivo pues va a depender de lo que nosotros queremos, el fin que nosotros queremos darle ahí como tal para mirar y exponenciar una población microbiana, ya sea de forma individual o de forma masiva mediante las colonias, que es lo que se expresa sobre todo en los medios de cultivo sólidos. Y bueno, acá tenemos los métodos de siembra más común, que es la siembra por aislamiento, siembra por estría o por agotamiento. Esta siembra se realiza en medios sólidos, en los agares, agar-agar, y ahí lo que se pretende o lo que se quiere es poder tener colonias aisladas. ¿A qué le llamamos colonias? Pues a ese crecimiento microbiano de las bacterias que a medida que vamos agotando, por eso se dice siembra por aislamiento o por agotamiento, vamos agotando la siembra, vamos minimizando la carga microbiana, vamos a obtener esas colonias aisladas, ya sea redondas, planas, concavas, convexas, con bordes regulares, irregulares, de diferentes tipos de colores. Bueno, entonces, pues las bacterias ya están previamente tipificadas y caracterizadas en cómo se van ellas expresando y pues uno va asociando ese crecimiento microbiano y esa alteración que se dé a nivel del medio de cultivo, si fermentó, si no fermentó, bueno. ¿Por qué por agotamiento? Porque cuando yo inicio a hacer una siembra, ahorita más adelante en el video me entenderán mucho mejor, que lo hago con asas bacteriológicas, lo que yo voy a tomar es ya sea a partir de un inóculo que viene siendo como una parte de la muestra de la secreción o que llegó, pues yo la tomo en un punto inicial de mi agar y lo que hago es con el asa, entonces empiezo ahí a partir de ese punto inicial a hacer una siembra. Obviamente esas asas se tienen que esterilizar, o sea, se tienen que colocar en un mechero hasta que como son asas metálicas, colocar en un mechero hasta que ese metal se coloca así como rojo candente y luego hacer un enfriamiento en el mismo medio en un sitio donde no haya crecimiento, porque pues si yo tomo directamente la muestra de mi paciente puedo estar como quemando o eliminando el microorganismo que esté ahí presente. Pero un tico que creo que alguien está pidiendo para entrar. Profe, Ah, no, creo que no. Dime, profe, dime. profe, una preguntita. Ya que su merced menciona, bueno, ese tipo de siembra que se tiene Ajá. que esterilizar el Uh-huh. asa, profe, bueno, en mi grupo, Ajá. nosotros compramos asas bacteriológicas, pero curvas de plástico. ¿Ahí habría algún problema? Pues tienes que botarlas porque solamente la usan una sola vez y ya. Ok, listo. Sí, Ah, porque ya. por eso les decía que tenían que ser metálicas porque pues se son reutilizables. Esas asas, si son plásticas, si son de argolla, son asas calibradas, si no estoy mal, y se utilizan cuando estamos haciendo lo que es urocultivos, ¿ya? Porque ya vienen ellas estandarizadas para hacer la siembra en la orina para que nos dé un crecimiento significativo de recuento de colonias cuando el paciente tiene una infección y automáticamente se utiliza una sola vez y se descarta. En cambio, las metálicas, pues yo las puedo reutilizar por mucho tiempo, tenerla ahí es las que están ahí en los laboratorios de microbiología. Ok, así que pues sí las puedo usar, pero se descartan. Dime. En mi caso también tenemos como ese problema, es que esa asa bacteriológica metálica, redonda, bueno, curva, pues casi no se consigue.
Entonces Pero también raro porque compramos de siempre esas. los estudiantes la han comprado, raro que, porque siempre, o sea, siempre la han utilizado ellos y llevan sus asas, tanto rectas como curvas, así que no sé, de pronto el sitio donde averiguaron, pero sí, claro que sí, esas las venden, pero pues Profe, bueno, pues dime. nosotros fuimos como a 4 sitios y no había. Estaban muy escasas porque como entraron también las otras universidades, Pues por también eso debe es. ser por eso. Porque me imagino que solamente pudieron comprar de las que tienen una argollita, ¿verdad? Al final, ¿sí? No creo que hayan comprado de las rectas, Sí, porque las rectas no vienen de plástico, las rectas vienen metálicas. eh, no recta, yo sí, en mi caso yo sí conseguí metálica. Ok, vale. Ah, bueno, si conseguiste metálica recta y la otra curva, pues ya sabes que tienes que desechar la que es plástica cuando hagas la siembra. El problema, el problema es que por cada siembra que se haga en el laboratorio tienes que usar un asa. Si te das cuenta, en cambio, si tienes una metálica, por cada siembra tú lo que vas a hacer es esterilizar el asa y vuelves y siembras y así sucesivamente. Pero en este caso, solamente puedes utilizarla una sola vez. O sea que eso es más gasto de money, plata. ¿Sí te das cuenta? Me imagino que le vendieron el paquetico, porque eso no las venden así solitas, sueltas, si son plásticas. Eso viene creo que en un paquetico, esas asas. ¿O estoy equivocada? ¿Mm? Sí, profe, en un paquete Claro. de 10 asas. Sí, porque exacto, esas son asas estériles, ellas vienen estériles y solamente se van a abrir cuando usted va a hacer el proceso ahí en el laboratorio. Porque esas son asas calibradas, se utilizan más que todo es para hacer cultivos. Una sola vez la uso y chao. Profe, entonces si se abrió la bolsa, no, ya se contaminarían. Pues lo ideal es que no lo hubieran abierto, la abrieron. Abrió No, la... profe, es que la señora aquí me las vendió. Ella estaba como confundida, ella creyó que eso se vendía individual. Ay, Entonces no, ella, se cuando me la equivocaron. entregó, la otra señora le dijo, ay, no la podía abrir. No, claro, no Y la pues puede como no abrir. había, y pues conseguirlo, No pues, la, no la pues puede abrir. prácticamente se contaminó. Obvio sí, obvio sí. Bueno, igual, lleven eso, allá resolvemos, allá miramos. Por eso ahorita no se vayan a dolerle la cabeza. Ahí cuanto más, pues me tocará decirle al auxiliar que nos facilite algunas las asas, sobre todo de argolla. Pero de todas maneras, pues lleven esas. ¿Listo? Pero eso, como les digo, eso no se debe abrir, solamente allá en el laboratorio cuando se está haciendo el proceso, porque vamos a lo mismo, tenemos que manejar asepsia y más cuando estamos trabajando cultivos microbianos en lo que se quiere es que lo que crezca en el medio es lo que tiene el paciente y no porque nosotros por mala manipulación los hayamos contaminado. ¿Ok? Bueno, pero por eso pues allá resolvemos. Entonces, como les decía, estas asas, estas siembras, lo que nosotros hacemos es, ya sea sembramos muestra de nuestros pacientes, que ya sea que venga en un hisopo, ya sea que venga alguna secreción, entonces en un punto de la caja colocamos ahí como la gotica o como la cantidad de la muestra pequeña y a partir de ahí, una vez que hemos esterilizado nuestra asa, sobre todo se hace con asas de argollas, porque si lo hacemos con la recta rompemos el medio, ya que o sea, tiene la consistencia como si fuera una gelatina, literal. Entonces comenzamos a hacer la primera, y cuando íbamos a empezar la segunda, lo que hacemos es que le damos una pasadita al asa por el mechero para que vaya quemando o minimizando la carga microbiana. Entonces también empezamos acá, y así hacemos también con la otra, pasamos una pasadita al mechero, otra acá, y al final hacemos esto como especie de un zigzag. Se supone que el crecimiento microbiano usted lo va a ver al día siguiente porque esto después se tapa, se lleva a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados. Yo tengo que mirar si el crecimiento microbiano empieza aquí bastante, después acá menos y acá vamos a ver las colonias aisladas. Entonces,
La utilidad del método de siembra es para obtener cepas puras, colonias aisladas, para poder describirlas mucho mejor a la hora de hacer subcultivos o la tinción de grano. ¿Cómo yo sé que es un cultivo puro? Primero, mirando la parte macroscópica de la apariencia, de la contextura, de todo, y luego con una tinción de grano, que más adelante vamos a hablar de ella. Bien, otro método para sembrar es sobre todo cuando estamos ante medios semisólidos o medios líquidos, que podemos hacer la siembra ya sea con asa argolla o con asa recta. En este punto, mire, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es esterilizar el asa, se debe colocar de forma perpendicular, que esta parte del asa que está metálica se ponga toda roja. Y luego, pues sí, ya por lo general los medios de cultivo vienen con su tapita, con su rosca. Yo lo que voy a hacer es desenroscar el tubo, flamear la boquilla del tubo, luego sí hacer la siembra, que depende si es medio líquido, pues lo hago por agitación o chocolateo, como digo yo, así como cuando uno está haciéndole el chocolate con el palo ese de madera, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo ahora. Entonces, esa es la forma de hacerlo, y luego después de que hago la siembra en el medio líquido, pues saco el asa, trato de no pegarlo a las paredes, sino que me voy directo al cultivo y flameo nuevamente la boquilla y cierro la tapa. Si fueran medios semisólidos, ahí sí me tocaría como hacer una inclinación del tubo dependiendo la siembra que vaya a realizar, y ahorita más adelante pues les voy a mostrar qué otros métodos se utilizan ahí. Profe, ¿cómo se llama esta siembra? Esta siembra se llama siembra por agitación o chocolateo, que es para los medios líquidos. Gracias. Y pues bueno, mira, aquí ya terminando de hacer la siembra, ¿y qué volvemos a hacer? Esterilizamos nuevamente el asa, porque el asa pues se tiene que seguir utilizando, y lo que se debe garantizar es que la asa esté estéril, porque imagínense, si usamos una asa que esté contaminada, pues obviamente que los resultados no van a ser los que uno espera. Bien, acá nos están mostrando nuevamente que hay que esterilizar el asa. Luego acá se va a tomar una muestra de las colonias ya cuando tengamos ese cultivo que previamente lo obtuvimos de haber sembrado una muestra, y que vamos a subcultivar en los otros medios para identificación. Aquí está un medio de cultivo semisólido que tiene el pico de flauta. Si ven acá esta inclinación, entonces hay varias formas de sembrar. Hay una que es solamente estría en el pico de flauta, y eso se usa mucho, sobre todo en medios semisólidos como citrato, para identificación de enterobacterias. Entonces lo que se quiere es mirar la reacción que hay dentro del medio, ya sea que haya fermentación o no, de una sustancia que se llama citrato, se alcaliniza el medio, y nosotros lo evidenciamos ya sea por cambios de color del medio de cultivo o por crecimiento ahí en el pico de flauta. Y el proceso se hace igual, esterilizamos el asa, tomamos una muestra de ese cultivo puro que ya previamente obtuvimos de la muestra del paciente, vamos y destapamos el tubo, flameamos el tubo, y ahí pues hacemos la siembra sin tocar las paredes del tubo, cerramos, flameamos y pues continuamos con la otra siembra. Entonces, esta siembra se llama siembra por estría para medio semisólido, medio de cultivo llamado citrato. Bueno, entonces, como ya les había dicho, pues hay siembras que se van a hacer ya sea en la superficie de tubos, siembras por agotamiento, también siembras por picadura para ver movilidad. También vamos a tener siembra mixta. Esta es una siembra que se llama siembra
con rastrillo, esa muy poco la hacemos en el laboratorio, pero pues es un tipo de siembra que se utiliza ahí en la microbiología. Aquí, como ya les había dicho, la siembra por agotamiento recibe muchos nombres, pero más que todo es muy conocida como siembra por agotamiento, siembra por estría en el agar. Y esta es la que yo les hablaba, miren, siembra ahí en la superficie del pico de flauta, es una siembra por estría. Esta es punción central, como le llamo yo, en un medio de cultivo semisólido, y ahí lo que vamos a evidenciar es movilidad y otro tipo de reacciones bioquímicas, sobre todo cuando estamos identificando enterobacterias. A su vez, hay siembras que llamamos mixtas en los mismos medios de cultivo semisólidos. Entre ellos tenemos un medio que se llama TSI, en donde nosotros tenemos que hacer 2 siembras en una. Una, primero que todo, así, en pico, introducimos una asa recta a que penetre no tanto en el fondo del tubo, sino por ahí como intermedio, la sacamos y de una vez hacemos estría en el pico de flauta. Entonces eso se llama una siembra mixta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 2 siembras, que es punción y estría. Profe, Dime. qué pena, la anterior imagen que acaba de pasar, esa es la misma por picadura, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ahorita estaba explicando dos siembras, ¿no? Que hay una que es solamente punción central, que eso se hace en un medio que se llama medio zinc. Y en otros medios de cultivo se utilizan siembras mixtas, como es TSI, como LIA, son medios de cultivo utilizados para las enterobacterias. En esos 2 medios, TSI y LIA, hacemos siembra mixta, que es punción y estrías. Son 2 métodos diferentes que tenemos. Bueno, les voy a mostrar este mini video, ahí vamos a entender un poquito más, porque es que es como difícil, y más ustedes que esto es desconocido, para que entendamos mejor los métodos de siembra. Espérate un momentico, por acá, dejar de compartir, tengo que compartir para que podamos escuchar métodos de siembra, ¿ok? Bueno, me dicen si ahí ya ven. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. me dicen si escuchan. ¿Se escuchan, sí? Profe. El día de hoy conoceremos los diferentes métodos de siembra. Inocular o sembrar es poner un poco de muestra o inóculo en un medio de cultivo con el objetivo de evidenciar su crecimiento. En ocasiones, para estudiar los microorganismos se requiere obtener un cultivo axénico, es decir, un cultivo en el que haya una sola especie microbiana, y para ello el aislamiento se realiza a partir de una única colonia con el objetivo de identificarla posteriormente. Recordemos que una colonia microbiana es una población de células que se generó a partir de una sola célula y que puede verse a simple vista. El primer método de siembra que veremos es siembra por placa vertida. Para ello, vierto 1 mililitro de muestra en la base de una caja de Petri estéril y luego entre 15 y 20 mililitros de agar fundido que no esté a una temperatura mayor de 45 grados Celsius. Tape la caja y homogenice la muestra por medio de movimientos de rotación suaves hacia un lado y hacia el otro. Espere que se solidifique y lleve a incubar. Realizar todo el procedimiento anterior en la cercanía de un mechero o al interior de una cabina de flujo laminar. Esta metodología es útil para el recuento de colonias y se pueden usar medios de cultivo como Play Count o R2A. El siguiente método es siembra por extensión con asa de vidrio. Sobre la superficie del medio de cultivo que se encuentra ya en la caja de Petri, dispense 0.1 mililitros de muestra.
Con el asa de vidrio estéril y fría, extienda la muestra uniformemente. Tener cuidado de no hacerlo con ella caliente si se esterilizó mediante calor, ya que puede matar a los microorganismos de la muestra. Tape la caja y lleve a incubar. Recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminar. Al igual que el anterior método, su objetivo es el recuento de colonias. Para el método de siembra por estría en placa se realiza lo siguiente. Con el asa metálica de aro estéril, tome una colonia del cultivo de interés y coloque el inóculo a un costado de la caja. Luego realice las estrías en forma de espiral sobre el agar. Para obtener colonias aisladas, el anterior procedimiento se repite sin tomar con el asa más inóculo. Tape la caja y lleve a incubar. Este método es útil para obtener cultivos axénicos o puros y posteriormente identificar el microorganismo. Recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminar. El método de siembra con hisopo es utilizado para tomar muestras de superficies con el fin de estimar su población microbiana o para realizar la difusión del inóculo en pruebas de susceptibilidad antibiótica. Para este, tome una muestra con el hisopo estéril, frótelo lentamente y dándole vueltas sobre el medio de cultivo de modo tal que haga un tapete de siembra, es decir, en forma total de derecha a izquierda, de forma total de arriba hacia abajo y de forma diagonal sobre el área de la caja de Petri. Tape la caja y lleve a incubar. Recuerde descartar el hisopo en la caneca roja de residuos biológicos. El método de siembra e inoculación en caldos se utiliza para aumentar y/o acelerar el crecimiento del microorganismo de interés. Con el asa metálica de aro estéril, tome una colonia del cultivo de interés. Destape el tubo con el medio de cultivo líquido, flamee la boca del tubo. Introduzca el asa y agítela dentro del caldo con el fin de que se desprenda todo el inóculo. Nuevamente, flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. También es posible usar pipeta de vidrio o micropipeta estéril para muestras líquidas. Para realizar una siembra por picadura en tubo, tome la muestra con un asa estéril de punta. Destape el tubo con el medio de cultivo sólido. Flamee la boca del tubo. Introduzca el asa de manera que atraviese el medio perpendicularmente. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Este tipo de método se utiliza para evidenciar movilidad cuando se utiliza agar semisólido o para conservar un cultivo puro. El método de siembra por estría en tubo se utiliza para conservar un cultivo puro o para la siembra de pruebas bioquímicas como TSI, OF o citrato. Tome la muestra con un asa estéril de punta, destape el tubo con el medio de cultivo sólido, flamee la boca del tubo y realice una punción hasta el fondo del agar, seguido por una estría en el bisel del tubo. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Ok, entonces ahí sí vieron pues algunos de los métodos de siembra más utilizados dependiendo del medio que vamos a manipular, dependiendo de lo que queremos evidenciar del microorganismo, así hacemos la siembra. No sé ustedes qué investigaron del tema sobre métodos de siembra, algo que quieran aportar de esa parte. Profe, pues por ejemplo, a mí me pareció curioso que habían algunos, que bueno, sobre todo lo que usted mencionaba, que se basaban en las características de las bacterias que se iban a cultivar. Por ejemplo, habían unas que daban una pigmentación dependiendo del sustrato que usaban para, por ejemplo, la lactosa, creo que era. Sí. Las desprotonas que algunos, como el de azul de metileno, que algunas eran incoloras, pero entonces las que se iban a pigmentar eran las que se iban a estudiar.
Sí, la E. coli en el medio McConkey y en el medio también EMB toma unas pigmentaciones muy características. En EMB toma una pigmentación de brillo metálico y en McConkey toma un color así como rosadito, bonito, cosa que no hacen el resto de las enterobacterias y pues obviamente eso es debido a las reacciones bioquímicas que ellas tienen frente a los nutrientes que tienen los medios de cultivo. Todo eso sirve para ayudar a su proceso de identificación con las bacterias, pues debido a lo que los medios de cultivo nos ayudan. Por eso los medios de cultivo se fabrican teniendo en cuenta todos esos aspectos, porque pues si no, no conseguiríamos absolutamente nada con los mismos. ¿Alguien más? ¿Qué decía la guía? Que de pronto no les haya dicho algo ahí dentro de el tema de métodos de siembra. ¿O ya lo dije todo? No, profe, la verdad, pues en la parte de siembra se habrá que Profe, pues tal vez, Dígame. ¿Ah? Sí, dígame. ¿Mm? profe, que tal vez esto, lo de la observación microscópica, o sea, como, es que ahí en el libro hay como una tablita, entonces, no sé. Macroscópica, lo de las formas, lo del Eso, tamaño y eso, exacto. pero el resto, pues lo que usted estaba preguntando, lo del tipo de siembra, pues sí, profe, casi lo dijo todo. Sí. Pues de la fórmula, vamos a la tinción de grano, ¿sí? Eso es el que nos va a evidenciar la morfología microscópica, porque la macroscópica es ya como las características de las colonias, de cómo crecen dentro del medio de cultivo, si son cóncavas, convexas, si son brillantes, si son opacas, si tienen bordes regulares, irregulares, si tienen una consistencia cremosa, ¿no? Todo eso, pues, es lo que nosotros vamos mirando desde el inicio hasta el final para hacer la identificación. Ahora vamos a hablar de esta tinción que es, como mejor dicho, la tinción reina de la microbiología, porque este señor lo que hizo fue una investigación muy buena, ya que esta tinción es la que nos va a dar la ruta de identificación en la microbiología. Gracias a los diferentes colorantes que se utilizan, nos va a decir si es una población gran negativa o gran positiva, nos va a dar, mostrar la morfología y partiendo de ahí, pues yo tengo que hacer otras pruebas para poder decir, es fulanito o es sutanito. Entonces, la tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram, antes de hablar de los colorantes, pues, ¿qué tuvo en cuenta? Tuvo en cuenta el componentes de la pared celular, sobre todo la cantidad de peptidoglicano que poseía cada una de ellas. Y si ustedes ven ahí en la diapositiva, pues ¿quién tiene más peptidoglicano? Las gran Las gran positivas. Las positivas. gran positivas. Y las gran negativas van a tener, mire, un hilito de peptidoglicanos, pero van a ser ricas en lipopolisacáridos, ¿verdad? Y en lípidos como tal. Entonces, con esta componente que tenía la pared celular de las bacterias, pues él empezó pues a jugar con los colorantes y se dio cuenta que las gram positivas retenían el cristal violeta, ¿ya? Y que las gram negativas no lo retenían. Entonces dijo, bueno, esto puede ser aquí la clave para poder evidenciar de forma exponencial cuáles son unos de los otros. Entonces ahí vemos la cantidad, las gran negativas, obviamente pues no van a tomar el colorante. Un momentico, por favor.
Bueno, qué pena, ya volví. Listo, entonces, vemos que uno tiene más que el otro. Mire el petroglicano que tiene las gran positivas, es mucho en comparación con el otro. Y tenemos estos 4 colorantes, que uno es cristal violeta, otro es Lugol, el alcohol acetona y el último es safranina o fuchsina, cualquiera de los dos se puede utilizar. Entonces, ¿qué hicieron cada uno de estos colorantes? Entonces se dieron cuenta que las gram positivas retenían el cristal violeta y las gram positivas retenían el cristal violeta y las gram negativas no. ¿Qué puedo colorear o a qué le puedo hacer yo tinción de gram? Yo puedo hacer tinción de gram de una muestra de mi paciente, ¿ya? De una secreción de herida. Puedo hacer tinción de gram de un flujo vaginal. Y puedo hacer tinción de gram de las cepas de los cultivos, porque como hablábamos, bueno, yo sembré, ¿verdad? Listo. Hubo una ellas se expresaron mediante el crecimiento, pero yo no sé lo que creció ahí, porque pues la única forma de saberlo es hacer una tinción, que se hace un frotis en una lámina portaobjeto, donde tomamos la muestra del cultivo con un asa, volvemos porque como les digo, las asas se utilizan muchas veces en el laboratorio, para tomar, así como ustedes vieron cómo a la siembra, entonces se toma con el asa una pequeña muestra, se hace un frotis ya sea en seco, directamente en la lámina, o se hace una dilución con solución salina, se deja secar y se fija. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que fijar las muestras antes de ser coloreadas? Porque si yo no las fijo, pues obviamente cuando haga la coloración, pues esa muestra se va a desaparecer. Entonces, para fijarla, lo que utilizo es el mechero. Entonces, lo que hago es, por el revés de donde tengo el frotis, paso el mechero para que las células que se encuentran ahí, obviamente del ser vivo, que en este caso es la bacteria, pues se pegue ese protoplasma celular en la lámina portaobjeto y que cuando yo haga la tinción, pues permanezca ahí en la lámina. Después que hago todo el proceso de frotis, de fijación, ahí sí entonces en un soporte metálico, como ustedes lo ven ahí, empiezo y el primer colorante, cubro todo el frotis con el primer colorante que es el cristal violeta. Se deja un minuto ahí, después de pasado el minuto, lavo con agua normalita para quitar todo ese colorante, escurro la lámina, vuelvo y la coloco en el soporte y paso con el siguiente colorante que es el Lugol. En este caso el Lugol lo que va a hacer es de mordiente. ¿Qué es mordiente? O sea, él va a fijar la tinción de las gram positivas. O sea, él va a hacer que este colorante que ya está impreso en la bacteria gram positiva no se desvanezca después que haga la decoloración. Por eso se llama mordiente, el Lugol. Se deja por un minuto, luego se lava nuevamente y acto siguiente le aplicamos el decolorante que es el alcohol acetona, que algunos lo hacen por 15 segundos, otros por 30. La idea es que una vez que yo le aplico el alcohol acetona, la lámina queda así, literal, incolora. En ese punto, las gram positivas van a seguir siendo gram positivas porque ya por esa cantidad de petroglicano que tiene en la pared celular y aparte con el otro colorante que se le adicionó, va a fijar esa tinción en esas bacterias. En cambio, las gram negativas van a quedar incoloras en ese punto, porque en el primer paso se tiñeron las dos. Pero ¿quiénes van a quedar fijas con el color? Pues las gram positivas. Ya cuando llegan a este paso, unas quedan decoloradas y las otras quedan coloreadas. Después de haber hecho esa decoloración, volvemos y enjuagamos con agua y al final vamos a colocarle safranina o fuchsina, que no son 30 segundos, por lo general se usa un minuto también. La dejamos por un minuto
En ese punto, ¿quiénes se van a teñir? Las gram negativas. Por eso es que cuando usted vea en el microscopio, cuando tenga la oportunidad de ver esas dos poblaciones microbianas, usted va a ver unas moraditas y otras rosaditas. Las moraditas son las gram positivas y las rosaditas van a ser las gram negativas. Después de pasado ese minuto, volvemos y lavamos, escurrimos y dejamos secar. Y después que ya secamos es donde vamos a visualizar al microscopio. Ahorita les voy a mostrar un mini video donde habla de todo el proceso. Ténganlo en cuenta para cuando les vaya a tocar y ya usted, cuando vayamos al laboratorio, ya tiene que tener el conocimiento para hacer una coloración de gram. Entonces, cuando hacemos frotes directos, es la primera aproximación al posible diagnóstico. Son técnicas rápidas, baratas, que también nos van a ayudar a esa ayuda diagnóstica. Podemos trabajar con secreciones vaginales, uretrales, semen, secreciones prostáticas, orina de primer chorro. También podemos hacer grande orina sin centrifugar. Podemos visualizar levaduras, bacterias, células epiteliales, leucocitos. Podemos evidenciar también tricomonas en un gram. Bueno, aquí estos como son frotis de muestras en fresco, solución salina. Y bueno, vamos a mostrarles el video para que lo vean mucho mejor. Tinción de gram. Okay. ¿Sí lo ven? Sí, señora. Listo. Tinción de gram. En esta práctica se estudiará un tipo de tinción diferencial que ha permitido clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, las gram negativas y las gram positivas. Para ello, utilizaremos el microscopio óptico compuesto, en el que las muestras se visualizan gracias a las diferencias de contraste entre ellas y el medio que las rodea. Para observar las bacterias al microscopio óptico es preferible teñirlas, porque los colorantes aumentan el contraste. Se emplean colorantes orgánicos que están cargados positivamente y se unen a las cargas negativas de los componentes celulares. La tinción de gram es la más utilizada en los laboratorios de microbiología. Permite diferenciar entre dos tipos de bacterias, que se tiñen de distinta manera, porque tienen paredes celulares diferentes. Las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que no tienen las gram positivas. La tinción de gram consta de varios pasos. Haremos dos preparaciones, una con una bacteria gram positiva y otra con una mezcla de bacterias gram positivas y gram negativas. En primer lugar, haremos un frotis con las bacterias que vayamos a teñir. Para ello, ponemos una gota de agua en un portaobjetos y sobre ella haremos una extensión de una pequeña muestra tomada de un cultivo sólido. Dejamos secar. Podemos hacerlo con la ayuda del mechero. Fijaremos las bacterias con calor. Para ello, pasaremos el portaobjetos por encima de la llama con la muestra mirando hacia arriba. Añadiremos cristal violeta. Dejaremos actuar el colorante durante 1 minuto para que tiña a todas las bacterias gram positivas y gram negativas. Lavaremos suavemente con agua. Añadiremos Lugol y dejaremos actuar 30 segundos. Este actúa como mordiente, fijando el colorante.
Volvemos a lavar abundantemente con agua y hacemos un tratamiento con alcohol de 96 grados durante 15 segundos, para que se produzca la decoloración de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas permanecerán teñidas de color violeta. Lavamos abundantemente con agua. Al hacer 2 preparaciones, este paso lo haremos por separado, ya que es crucial para la tinción respetar el tiempo. Lavamos abundantemente con agua. Añadiremos safranina y dejaremos actuar el colorante durante 1 o 2 minutos para teñir las bacterias gram negativas. Finalmente, lavamos abundantemente con agua y dejamos secar la preparación. Observaremos la tinción al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos con una gota de aceite de inmersión. En la tinción de gram, finalmente, las bacterias gram negativas se tiñen de rosa o rojo por la safranina y las gram positivas de violeta por el cristal violeta. ¿Cómo lo vieron? Y ese es el proceso de la tinción de gram que se utiliza, y luego una vez que ya la coloración se ha hecho, nos vamos al microscopio en objetivo de 100x con aceite de inmersión. ¿Por qué 100x? Porque pues en una tinción la forma de la refracción de la luz y lo que queremos es amplificar la imagen, y por eso utilizamos el aceite de inmersión, porque nos va a ayudar ya a poder expandir mucho más la imagen como tal, y no podemos utilizar el objetivo de 100x si no le aplicamos esa gotica de aceite de inmersión para visualizar las estructuras. La tinción de gram, el objetivo principal o la única información que nos va a dar es morfología y respuesta a la tinción. Nos va a decir si son cocos, si son bacilos, si son cocobacilos, bueno, en fin. Y nos va a decir si son gram positivos o gram negativos, dependiendo del color, si es siembra mixta, o si o hay abundante cantidad, dependiendo de lo que nosotros observemos. Usted en un gram no va a decir, no, es que es un estreptococo, es un estafilococos, porque ha pasado, los estudiantes salían diciendo, no, profe, nosotros ahí vimos un estafilococo, un estrepto, una E. coli, pero ¿usted cómo sabía? O sea, usted no sabe eso. Usted, a partir de esa morfología y esa respuesta a la tinción, es donde se va a evidenciar la ruta de identificación de los microorganismos. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo quiero saber si lo que mi paciente tiene son cocos gram positivos, yo tengo que primero hacer la tinción, y dependiendo si son gram positivos, ahí yo puedo hacer ya otras pruebas que me digan si son estreptos o estafilos, que son las dos poblaciones microbianas asociadas con los cocos gram positivo, que se ven como una bolita, que es lo que ustedes estaban diciendo ahí, que la morfología que se observa en el manual, pues eso es lo que nosotros observamos ahí. Podemos ver estructuras como levaduras, pero no vamos a decir, es que este es una cándida, no.
Podemos observar células epiteliales cuando estamos haciendo frotis de flujo vaginal, vamos a evidenciar células epiteliales, vamos a evidenciar reacción leucocitaria, vamos a ver leucocitos sea tipo polimorfonuclear, mononuclear, y es lo que observamos en Logran, pero como les digo, nos va a dar una morfología y una respuesta a la tinción, pero no nos va a decir el microorganismo en sí, pero sí nos va a dar o nos va a enrutar hacia las otras pruebas que tengamos que realizar en el laboratorio. Usted perfectamente puede ordenar a su paciente, si tiene una secreción de herida, mira, le voy a ordenar un frotis de esa secreción de herida, a ver si hay bacterias o no hay bacterias, punto. Y pues allá el laboratorio le va a decir, si hay bacterias, no, y se observaron bacilos gram positivos, abundantes, poco, entonces ya el médico empieza a hacer la relación, o se observaron cocos. O sea, usted puede mandar a hacer un frotis de garganta para hacerle un GRAM, de una secreción, frotis de flujo vaginal, también se hace un GRAM. Entonces, el GRAM es muy utilizado y también sirve como una ayuda diagnóstica para el médico. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, entonces hasta acá sería los temas de laboratorio, porque pues ya la otra semana, si no estoy mal, son los parciales, y ya se definiría si se va a hacer el jueves o el viernes, eso ya nos tocaría aquí, ahí entre los profesores, con el doctor Omar Giovanni, no sé, le pueden preguntar, porque igual se va a hacer en conjunto todos al mismo tiempo, así que ya pues confiando en Dios, nos volveríamos a ver en la parte de laboratorio allá en Villa Rosario, si nos tienen material, porque si no, imagínense, ¿cómo vamos? Seguiremos entonces haciendo lo teórico, porque ¿qué más podemos hacer? Y pues nos vemos en clase de teoría. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, gracias a ustedes. Feliz inicio de semana. Gracias, profe. Hasta luego.